Existen secretos que cuando se descubren, destruyen no solamente una vida, sino varias generaciones de una sola vez. Existen verdades tan oscuras que cuando salen a la luz te hacen cuestionar todo lo que siempre creíste, todos los valores que te enseñaron, toda la fe que construiste a lo largo de los años. Si cuento esta historia hoy, tal vez nunca más puedan ver a una figura religiosa de la misma forma. Porque cuando descubres que el hombre más santo de la congregación, aquel que todos respetan y admiran, es en realidad un monstruo disfrazado, algo dentro del alma se rompe para siempre y no tiene arreglo. Hoy tengo 83 años, cabellos blancos como algodón, manos arrugadas por el tiempo, pero aún tiemblo como una hoja cuando recuerdo aquella tarde de enero de 1988, cuando vi con mis propios ojos lo que mi papá hacía cuando nadie estaba viendo. Hola mis queridos hijos del corazón, me llamo Cleonice, pero todos los que me conocen pueden decirme, Abuelita Cleo. Nací y crecí en Xalapa, Veracruz, en el año de 1956, en una época en que las cosas eran más sencillas, pero los secretos se guardaban mejor, las verdades eran más difíciles de descubrir. Hoy, después de cargar este peso en el pecho por más de 35 años, necesito compartir con ustedes un dolor que casi me mata, un secreto que destruyó no solo a mi familia, sino a varias otras familias de nuestra congregación de Testigos de Jehová. Antes de comenzar esta confesión que va a mover estructuras que ni se imaginan, quisiera pedirles algo. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo, porque necesito sentir que no estoy sola en esta revelación que los va a impactar tanto como me impactó a mí. Y por favor, si esta historia les llega al corazón, dejen ese like y suscríbanse al canal, porque no tienen idea de lo difícil que es para una señora de mi edad hablar sobre cosas que la sociedad aún prefiere fingir que no existen. Para entender la profundidad de lo que voy a contar, necesito llevarlos conmigo a Xalapa de 1988. Era una ciudad mediana enclavada en las montañas veracruzanas, donde todo mundo conocía la vida de todo mundo, donde los secretos se guardaban bajo 7 llaves, pero los chismes corrían más rápido que una noticia mala. Las calles principales aún estaban empedradas, lo que hacía un ruido bonito cuando pasaban los carros, especialmente en las mañanas de neblina, cuando el sonido resonaba diferente. El centro de la ciudad siempre olía a café tostado de la cooperativa, mezclado con el aroma dulce de las panaderías que hacían bolillo calientito 6 veces al día. En las mañanas frescas de invierno, porque allá siempre hacía un fresquito agradable aún en enero, despertabas con las campanas de la Iglesia Católica sonando a las 6 en punto, llamando a los fieles para la primera misa. Pero nosotros no éramos católicos, mis queridos. Nosotros éramos testigos de Jehová, y esa diferencia religiosa hacía que nuestra vida fuera completamente diferente a la vida de cualquier otra familia de la ciudad. Mi familia era considerada una de las más ejemplares de la congregación. Vivíamos en una casa de adobe en la calle de las Flores, una calle tranquila y arbolada donde las casas tenían patios grandes y bardas bajas, porque nadie le tenía miedo a nadie en esa época. Nuestra casa era sencilla pero muy bien cuidada. Tenía una sala con sillones de piel café que mi mamá cubría con esos tapetes de ganchillo blanco, una mesa de comedor de madera maciza que mi papá había comprado cuando se casó, y paredes llenas de cuadros con versículos bíblicos bordados a mano por mi mamá. El patio era el orgullo de la familia, lleno de rosales que mi mamá cultivaba con amor de madre, un árbol de guayaba que daba frutos dulces como la miel, macetas de geranios blancos y rojos, y un pequeño huerto con naranjos, limoneros y un árbol de mamey que daba una sombra deliciosa en las tardes calurosas. El olor de nuestra casa era único, mis amores. Café de olla recién hecho se mezclaba con el aroma de pan casero que mi mamá hacía religiosamente todos los días, especias del huerto que cultivaba en el fondo del patio, cera de Campeche que usaba para encerar el piso de mosaico hasta que quedara brillando como espejo, y por debajo de todo, siempre presente, el olor característico de los libros y revistas de la Sociedad Watchtower que ocupaban prácticamente todos los rincones de la casa. Era un hogar cristiano en el sentido más puro de la palabra,
donde se oraba antes de cada comida, donde se estudiaba la Biblia todas las noches sin excepción, donde las revistas La Atalaya y Despertad se leían con la misma reverencia que otras personas leían novelas o periódicos. Mi papá se llamaba Anselmo Joaquín Santos, y era imposible hablar de él sin mencionar la impresión que causaba en cualquier ambiente donde entrara. Era un hombre imponente, de 1,80 m de estatura, hombros anchos de quien trabajó toda la vida, cabellos canosos, siempre peinados hacia atrás con brillantina glostora, bigote recortado con la precisión de un barbero profesional y una voz grave y firme que dominaba cualquier conversación. Cuando él hablaba, el mundo entero se detenía a escuchar. No era solamente porque era anciano de la congregación desde hacía más de 15 años, una posición de gran responsabilidad y respeto entre los testigos de Jehová, sino porque tenía un don natural para explicar las Escrituras de una manera que hasta los niños pequeños podían entender y emocionarse. Todos los domingos, después de la reunión en el Salón del Reino, las hermanas de la congregación hacían fila para saludar a mi papá y agradecerle por los discursos edificantes, por las explicaciones claras de los textos bíblicos, por los consejos sabios que daba durante las partes del programa. Qué privilegio tener un anciano como el hermano Anselmo, siempre le decían a mi mamá. Su hija tiene mucha suerte de tener un papá así, tan dedicado a Jehová, tan preocupado por la educación espiritual de la congregación. Y yo creía completamente en esas palabras. Me sentía realmente privilegiada por tener un papá que era ejemplo para toda la comunidad, que era consultado sobre los asuntos más importantes, que tenía la confianza total de más de 60 publicadores que formaban nuestra congregación. Mi mamá, Palmira Augusta Silva Santos, era el complemento perfecto para un hombre como mi papá. Mujer de estatura mediana, cabellos castaños siempre recogidos en un chongo impecable, ojos castaños dulces como la miel, manos delicadas pero callosas de tanto trabajar en la casa y en el patio. Era conocida en la congregación como una de las mejores cocineras de Xalapa. Sus pastel de elote eran disputados en las comidas comunitarias que hacíamos después de las asambleas. Su cocada blanca se derretía en la boca, y su flan de leche condensada era una verdadera obra de arte culinaria. Pero además de ser una excelente ama de casa, mi mamá era una testiga de Jehová ejemplar. Participaba en todas las actividades de la congregación, salía a predicar de casa en casa por lo menos 3 veces a la semana, conducía estudios bíblicos con varias mujeres de la ciudad y tenía una fe inquebrantable en las promesas de Jehová para el futuro paraíso en la tierra. Y yo, Cleonice, a los 32 años en 1988, era una mujer soltera que vivía con mis papás y se dedicaba completamente a la vida cristiana y al trabajo. En esa época, una mujer de 32 años soltera ya se veía con cierta extrañeza por la sociedad en general, pero en la congregación yo era respetada por mi dedicación a las actividades espirituales. Había tenido algunos pretendientes a lo largo de los años, jóvenes hermanos que mostraron interés en formar una familia cristiana conmigo, pero nunca sentí esa conexión especial que creía necesaria para el matrimonio. Prefería invertir mi tiempo cuidando a mis papás, que ya se estaban poniendo mayores, trabajando como costurera en un pequeño taller en el centro de la ciudad, donde arreglaba ropa y hacía vestidos a la medida para las señoras más adineradas de Xalapa, y participando activamente en todas las actividades de la congregación. Mi trabajo como costurera me daba cierta independencia económica, cosa rara para mujeres solteras de esa época. Ganaba lo suficiente para contribuir con los gastos de la casa, comprar mi propia ropa, y aún sobraba un dinerito para las contribuciones voluntarias que hacíamos para la obra mundial de los Testigos de Jehová. El taller quedaba en una calle movida del centro. Tenía 3 máquinas de coser Singer antiguas pero funcionales, maniquíes de madera para los ajustes y un aparador pequeño donde exponía algunos de mis trabajos. Las clientas venían principalmente por recomendación, porque tenía fama de hacer costuras bien hechas y de entregar siempre en la fecha acordada. Era un trabajo que me daba gusto,
porque podía platicar con las mujeres sobre la verdad bíblica mientras tomaba las medidas o hacía las pruebas de la ropa. Nuestra rutina familiar se regía por los horarios de las actividades religiosas. Nos levantábamos todos los días a las 5:30 de la mañana. Mi papá para bañarse y prepararse para el trabajo en la empresa de contabilidad donde era empleado desde hacía más de 20 años. Mi mamá para preparar el desayuno y atender los quehaceres domésticos y yo para arreglarme para el taller de costura. El desayuno era siempre a las 6:15. Bolillo casero calientito con mantequilla, frutas del patio, café de olla recién hecho y la lectura obligatoria del texto diario de la revista La Atalaya, que mi papá leía en voz alta mientras todos poníamos atención reverente a las palabras de orientación espiritual para el día. A las 7 en punto, mi papá salía al trabajo, siempre impecablemente vestido con camisa social bien planchada, pantalón de vestir, zapatos boleados hasta brillar, un portafolio de piel café donde cargaba los papeles del trabajo y también algunas publicaciones de la Sociedad Watchtower para ofrecer a los compañeros de trabajo durante el recreo de la comida. Se tomaba muy en serio su responsabilidad de dar testimonio en todos los lugares donde estuviera, y ya había logrado despertar interés por la verdad bíblica en varios compañeros a lo largo de los años. Su jefe, incluso, había comenzado a aceptar estudios bíblicos, y eso era motivo de gran alegría para toda nuestra familia. Yo salía de casa a las 8, tomaba mi bicicleta vieja pero bien conservada, y pedaleaba los 15 minutos hasta el taller. Xalapa tenía muchas subidas, así que siempre era un buen ejercicio para mantenerse en forma. Me gustaba ese momento del día, cuando la ciudad estaba despertando, la gente saliendo al trabajo, los niños yendo a la escuela, el movimiento aún calmado pero lleno de vida. Durante el trayecto, siempre hacía oraciones silenciosas, agradeciéndole a Jehová por la familia bendecida que tenía, por la salud, por el trabajo, por las bendiciones espirituales que recibía constantemente. En el taller pasaba todo el día cosiendo, platicando con las clientas, escuchando los chismes de la ciudad, pero siempre cuidándome de no participar en conversaciones que pudieran manchar mi reputación cristiana. Cuando alguna clienta comenzaba a hablar mal de otras personas, cambiaba de tema diplomáticamente. Cuando alguien hacía comentarios sobre televisión, fiestas mundanas u otros asuntos que considerábamos inadecuados, aprovechaba para dar un testimonio informal sobre los beneficios de una vida dedicada a Dios. Muchas de mis clientas ya conocían mis creencias y me respetaban por eso. Algunas hasta hacían preguntas sobre la Biblia y mostraban interés en conocer mejor nuestra religión. Regresaba a casa siempre a las 5:30 de la tarde, media hora antes de que llegara mi papá del trabajo. Ese tiempo lo usaba para ayudar a mi mamá con los preparativos de la cena y para cambiarme de ropa, poniéndome algo más informal para estar en casa. Mi papá llegaba puntualmente a las 6, se bañaba, se cambiaba de ropa, y a las 6:30 nos sentábamos a la mesa para cenar. Era un momento sagrado de nuestra rutina. Platicábamos sobre cómo había estado el día de cada uno. Mi papá contaba sobre las oportunidades de testimonio que había tenido en el trabajo. Mi mamá hablaba sobre las visitas que había recibido o hecho durante la tarde, y yo compartía algunas conversaciones edificantes que había tenido con las clientas en el taller. Después de cenar, de 7 a 9 de la noche, era el momento más importante de nuestro día: el estudio bíblico familiar. Nos reuníamos en la sala. Mi papá se sentaba en un sillón especial que era considerado el lugar de honor, mi mamá y yo en el sofá, y estudiábamos las publicaciones de la Sociedad Watchtower. Podía ser la revista La Atalaya, la revista Despertad, algún libro doctrinario como Conocimiento que lleva a vida eterna, o Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, o algún folleto especial sobre temas bíblicos específicos. Mi papá conducía el estudio haciendo preguntas, y mi mamá y yo respondíamos basadas en lo que se había leído. Era un momento de gran edificación espiritual, donde profundizábamos nuestro conocimiento de la verdad y fortalecíamos nuestra fe en las promesas de Jehová. 3 veces por semana salíamos de casa para las reuniones en el Salón del Reino.
martes y jueves a las 7:30 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. Estas eran las ocasiones más importantes de nuestra vida espiritual, cuando toda la congregación se reunía para adorar a Jehová colectivamente, estudiar la Biblia en grupo, presentar discursos y fortalecer los lazos de amor cristiano que nos unían como hermanos en la fe. El Salón del Reino quedaba en una calle residencial tranquila. Era un edificio sencillo pero bien cuidado, pintado de blanco con detalles azules, un jardincito pequeño pero bien arreglado en el frente, y capacidad para aproximadamente 80 personas sentadas cómodamente. Mi papá tenía un papel destacado en las reuniones. Como anciano, dirigía partes del programa, daba discursos edificantes basados en las Escrituras, respondía preguntas complejas sobre doctrina y siempre tenía comentarios profundos que enriquecían el entendimiento de todos los presentes. Cuando él se levantaba para hablar, el silencio en el salón era total. Los niños dejaban de moverse, los adultos ponían atención completa, y hasta los bebés parecían quedarse más quietos. Tenía una manera especial de explicar los textos bíblicos, usando ejemplos prácticos de la vida cotidiana, haciendo comparaciones que cualquier persona podía entender, y siempre terminando con aplicaciones que tocaban el corazón de los oyentes. Después de las reuniones, principalmente los domingos cuando había más tiempo, mi papá siempre se quedaba platicando con otros ancianos sobre asuntos administrativos de la congregación, planeando visitas pastorales, discutiendo casos de hermanos que necesitaban ayuda espiritual y organizando las actividades de predicación de la semana. Las mujeres aprovechaban ese tiempo para socializar, intercambiar recetas, ponerse de acuerdo para comidas comunitarias, y los niños jugaban en el patiecito pequeño que quedaba en la parte de atrás del Salón del Reino. Era un ambiente de verdadera hermandad cristiana, donde todos se sentían parte de una gran familia espiritual. Entre esos niños que jugaban alegremente después de las reuniones estaba una niñita especial que llamaba la atención de todos por su educación y espiritualidad precoz. Isaura Bendita Costa tenía 10 años de edad, cabellos chinos negros como el azabache siempre recogidos con moños de colores, ojos grandes y expresivos color miel, sonrisa abierta que derretía cualquier corazón, y una inteligencia espiritual que impresionaba hasta a los ancianos más experimentados. Era hija del hermano Joaquín Fernández Costa y de la hermana Bendita Aparecida Costa, una pareja ejemplar que se había mudado a Xalapa 3 años antes, viniendo de un pueblito más pequeño donde Joaquín había perdido el trabajo en una fábrica de textiles. Joaquín era un hombre sencillo pero honesto, de estatura mediana, cabellos castaños ya comenzando a escasear en la frente, ojos pequeños pero bondadosos, y una dedicación al trabajo que impresionaba a todos los que lo conocían. Había conseguido trabajo en la presidencia municipal de Xalapa como auxiliar administrativo. Ganaba poco pero lo suficiente para mantener a la familia con dignidad, y los fines de semana hacía chambitas como albañil para aumentar los ingresos familiares. Era un publicador ejemplar. Nunca faltaba a las reuniones, participaba regularmente en la predicación de casa en casa y tenía una fe inquebrantable en las promesas bíblicas del paraíso terrenal que Jehová establecería pronto. Bendita era una mujer dulce y dedicada, de aproximadamente 40 años, cabellos castaños siempre bien arreglados, manos callosas de tanto trabajar en casa, y una paciencia infinita con la hija única que Jehová les había bendecido después de muchos años tratando de tener hijos. Era ama de casa de tiempo completo, cuidaba cada detalle del hogar con perfección, se aseguraba de que la casa estuviera siempre impecable para las visitas que venían a estudiar la Biblia, y tenía un talento especial para la cocina que la hacía muy querida por todas las hermanas de la congregación. Sus pasteles de 3 leches eran disputados en los eventos sociales, su pozole rojo era famoso por curar cualquier catarro, y sus cocadas se derretían en la boca como si fueran hechas en el cielo. Isaura era el orgullo de los papás y la alegría de toda la congregación. A pesar de su poca edad, participaba activamente en las actividades espirituales. Memorizaba versículos bíblicos con una facilidad impresionante. Hacía preguntas inteligentes durante el estudio de la revista La Atalaya
y tenía una voz angelical cuando cantaba los cánticos del reino. Durante las reuniones, se comportaba como una adulta en miniatura. Se sentaba quietecita al lado de sus papás, ponía atención a todo lo que se decía, anotaba en su cuadernito especial las cosas que le parecían importantes y nunca necesitaba ser regañada por mal comportamiento. Lo que más llamaba la atención en la pequeña Isaura era su sed de conocimiento espiritual. Hacía preguntas que demostraban un entendimiento de las Escrituras muy avanzado para su edad. ¿Por qué Jehová permitió que Satanás tentara a Job si él sabía que Job era fiel? ¿Cómo va a ser cuando resuciten a todas las personas que murieron y no haya espacio en la tierra para todo mundo? Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿ellos habrían tenido hijos eternamente y nunca iban a parar de tener bebés? Preguntas así dejaban hasta a los ancianos pensando, y mi papá siempre elogiaba la inteligencia espiritual de la niña. Era natural, por lo tanto, que mi papá comenzara a demostrar un interés especial por la educación espiritual de Isaura. Durante los intervalos de las reuniones, siempre buscaba platicar con ella, probar sus conocimientos bíblicos, sugerir lecturas adicionales y elogiar su progreso espiritual a los papás. Joaquín y Bendita se ponían contentísimos con la atención que un anciano tan respetado le dedicaba a su hija. Qué bendición tener al hermano Anselmo interesándose por la educación de Isaura, comentaban con otros miembros de la congregación. Ella tiene mucho que aprender de un hombre tan sabio y experimentado en las Escrituras. Fue así como comenzó lo que todos veían como una bendición, pero que en realidad era el inicio de una pesadilla que duraría meses y afectaría no solamente la vida de la pequeña Isaura, sino de varias otras niñas de la congregación. Mi papá se ofreció a dar clases bíblicas extras a Isaura, estudios personalizados que la ayudarían a desarrollarse aún más espiritualmente. «Veo mucho potencial en esta niña», les dijo a Joaquín y Bendita después de una reunión dominical. Con un poquito de atención especial, puede convertirse en un ejemplo para todas las otras niñas de la congregación. Si ustedes me permiten, me gustaría visitarlos una vez por semana para dar estudios bíblicos dirigidos especialmente para ella. La propuesta fue recibida como un privilegio invaluable. Qué honor para una familia sencilla, como la de ellos, tener un anciano tan importante dedicando tiempo personal para la educación de su hija. Joaquín casi no podía contener la emoción cuando agradeció la oferta. Bendita lloró de alegría, diciendo que siempre supo que Jehová tenía planes especiales para Isaura y que aquella era la confirmación de que estaban criando a su hija por el camino correcto. La misma Isaura se emocionó con la idea de tener clases particulares con el hermano Anselmo, a quien admiraba tanto como admiraba a su propio papá. Las clases fueron programadas para todos los jueves, de 7 a 9 de la noche. Mi papá explicó que prefería dar las lecciones en el hogar de la propia familia, porque así Isaura se sentiría más cómoda, y los papás podrían seguir el progreso de su hija más de cerca. Se acordó que él llevaría material de estudio especial, publicaciones extras de la Sociedad Watchtower que no se distribuían normalmente para los niños, y que se enfocaría en los aspectos de la verdad bíblica que más despertaran el interés de la niña. La primera clase sucedió un jueves lluvioso de marzo de 1988. Recuerdo perfectamente la fecha porque fue al día siguiente del cumpleaños de mi mamá, cuando toda la familia se había reunido para una celebración sencilla pero alegre. Mi papá llegó a casa esa noche más tarde de lo normal, empapado por la lluvia que caía desde la tarde, pero con una sonrisa radiante en la cara y una animación que hacía mucho tiempo no le veía. «¿Cómo estuvo la clase con la pequeña Isaura?», preguntó mi mamá mientras calentaba la cena que había guardado para él. «Maravillosa», respondió, secándose el cabello con una toalla. «Esa niña tiene una sed de conocimiento impresionante. Hicimos un estudio sobre las profecías de Daniel y entendió conceptos que muchos adultos tienen dificultad para comprender. Los papás están haciendo un trabajo excelente en la educación cristiana de ella». Mientras cenaba, contó detalles de la clase, habló sobre las preguntas inteligentes que Isaura había hecho, elogió la hospitalidad de Joaquín y Bendita, y dijo que estaba ansioso por el próximo jueves. Las clases se volvieron parte de la rutina semanal de nuestra familia.
Todos los jueves, en vez de participar en nuestro estudio bíblico familiar normal, mi papá salía a las 6:30 de la noche para la casa de Isaura y regresaba alrededor de las 9:30, siempre entusiasmado con el progreso espiritual de la niña. Mi mamá y yo aprovechábamos ese tiempo para hacer actividades que normalmente no cabían en nuestra agenda. Ella terminaba costuras que había traído a casa. Yo organizaba mi ropa o simplemente platicábamos sobre asuntos femeninos mientras tomábamos té de hierbas del patio. Pronto, otras familias de la congregación comenzaron a pedir el mismo privilegio para sus hijas. El hermano Sebastián Antonio Ribeiro y la hermana Francisca María Ribeiro pidieron clases especiales para su hija Edith, de 12 años, una niña tímida pero muy dedicada, que soñaba con convertirse en precursora regular cuando cumpliera 18 años. El hermano Osvaldo Bendito Silva y la hermana Raimunda Concepción Silva querían lo mismo para Alcira, de 9 años, una niña inteligente que ya sabía leer fluidamente y adoraba participar en las dramatizaciones bíblicas. El hermano Francisco de Asís Pereira y la hermana Antonia Lourdes Pereira solicitaron estudios para Delfina, de 11 años, que tenía facilidad para memorizar textos bíblicos y soñaba con trabajar en las oficinas de la Sociedad Watchtower cuando creciera. Mi papá nunca le negó ayuda a ninguna familia. Decía que era su responsabilidad cristiana como anciano cuidar de las ovejitas más jóvenes del rebaño de Jehová, especialmente aquellas que demostraban potencial espiritual excepcional. Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí». Siempre citaba cuando alguien le agradecía su dedicación. Si puedo contribuir para la educación espiritual de las futuras siervas de Jehová, es mi privilegio y mi obligación hacerlo. Rápidamente organizó un cronograma semanal de visitas pastorales: lunes con Edith, martes con Alcira, miércoles con Delfina, jueves con Isaura. Su rutina cambió completamente. En vez de llegar a casa a las 6 como siempre hacía, ahora llegaba solamente los fines de semana y los viernes. Los otros días de la semana salía del trabajo e iba directamente a las casas de las familias donde daría las clases bíblicas. Llegaba a casa alrededor de las 9:30 de la noche, siempre cansado pero satisfecho, siempre con historias edificantes sobre el progreso espiritual de las niñas, siempre elogiado por los papás agradecidos que reconocían el privilegio que sus hijas estaban recibiendo. En casa, cenaba rápidamente e iba directo a su sala de estudios particular, donde pasaba 1 o 2 horas más preparando las lecciones de la semana siguiente. Era un ambiente que él consideraba sagrado. Paredes forradas con libreros repletos de publicaciones de la Sociedad Watchtower, mapas bíblicos antiguos, una mesa grande de caoba donde preparaba sus discursos para las reuniones, y un sillón cómodo donde leía y meditaba sobre las Escrituras. Nadie podía entrar ahí cuando él estaba estudiando, porque decía que necesitaba concentración total para recibir la orientación del Espíritu Santo de Jehová en la preparación del alimento espiritual. Nosotros respetábamos completamente esa necesidad de privacidad. Mi mamá solo entraba a la sala para hacer limpieza, y aún así solamente cuando él no estaba en casa. Yo ni siquiera pisaba ahí adentro, porque consideraba ese espacio como el lugar más santo de nuestra casa, donde mi papá se conectaba directamente con Jehová para recibir sabiduría divina. Cuando necesitábamos hablar con él y estaba estudiando, tocábamos la puerta y esperábamos que nos dijera que entráramos, siempre en voz baja y con toda la reverencia que un ambiente de estudios bíblicos merecía. Las primeras semanas de este nuevo cronograma transcurrieron tranquilamente. Mi papá parecía revigorizado con estas nuevas responsabilidades. Demostraba más energía en las reuniones de la congregación. Sus discursos se volvieron aún más inspirados, y su dedicación a las actividades espirituales aumentó visiblemente. Se levantaba más temprano para orar y meditar antes de ir a trabajar. Leía la Biblia durante la comida en vez de platicar con los compañeros. Y los fines de semana dedicaba más tiempo para preparar materiales especiales para las clases de las niñas. Durante las reuniones en el Salón del Reino, era visible cómo las 4 familias beneficiadas con las clases particulares se sentían privilegiadas.
Joaquín, Sebastián, Osvaldo y Francisco siempre encontraban una manera de agradecer públicamente la dedicación del hermano Anselmo. Qué bendición tener un anciano que se preocupa tanto por la educación espiritual de nuestras niñas, decían. Las niñas están progresando de una forma impresionante, haciendo preguntas que demuestran un entendimiento de las Escrituras muy avanzado para su edad. Los otros miembros de la congregación escuchaban estos elogios con una pizca de envidia santa, deseando que sus hijos también pudieran recibir atención tan especial de un siervo de Jehová, tan experimentado y dedicado. Pero fue justamente en esa época que comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo no estaba completamente bien, aunque en ese tiempo ninguno de nosotros conseguía interpretar esas señales de la manera correcta. La primera señal fue un cambio sutil en el comportamiento de Isaura durante las reuniones. La niña, que siempre fue alegre y participativa, comenzó a quedarse más callada, más reservada. Ella continuaba poniendo atención y respondiendo cuando le preguntaban, pero perdió esa espontaneidad característica, esa alegría natural que la hacía levantar la mano para comentar durante el estudio de la atalaya, que la hacía correr para saludar a todos los hermanos antes y después de las reuniones. Bendita comentó este cambio conmigo una tarde de sábado, cuando nos encontramos en el mercado central de la ciudad. Isaura anda medio rara últimamente, me dijo mientras escogía jitomates maduros en el puesto del señor Gerardo. No sé si es cosa de la edad, ya sabes cómo son los niños, pero está más calladita en casa también. A veces me despierto de madrugada y la escucho llorando bajito en su cuarto, pero cuando le pregunto qué pasó, dice que fue una pesadilla y no quiere platicar sobre lo que soñó. Creo que tal vez sea tanto conocimiento nuevo que está aprendiendo en las clases con tu papá. A veces demasiado conocimiento puede sobrecargar a una niña pequeña, ¿no crees? En ese momento, la explicación pareció perfectamente razonable. Isaura estaba realmente recibiendo una educación bíblica mucho más intensa que otras niñas de su edad, estudiando asuntos complejos sobre profecías, sobre el fin de los tiempos, sobre las responsabilidades de los cristianos verdaderos. Era comprensible que una mente de 10 años pudiera sentirse un poco sobrecargada con tanta información profunda sobre el propósito de Dios para la humanidad. Tranquilicé a Bendita diciéndole que eso era normal, que mi papá siempre comentaba en casa sobre cómo las niñas estaban absorbiendo conocimientos muy avanzados y que tal vez era cuestión de darle tiempo para procesar todo lo que estaba aprendiendo. La segunda señal apareció en Edith, la hija mayor del grupo que recibía clases particulares. Francisca, su mamá, buscó a mi mamá después de una reunión de jueves para desahogarse sobre cambios en el comportamiento de su hija. Edith siempre fue una niña muy cariñosa, muy apegada a mí, le contó mientras caminábamos despacio hacia casa después de la reunión. Pero desde hace un tiempo se pone medio esquiva cuando la voy a bañar, cuando le voy a peinar el cabello. Esas cosas de mamá que siempre hicimos juntas. Ayer hasta me pidió que pusiera seguro a la puerta del cuarto a la hora de dormir. Dijo que tiene miedo de que alguien entre durante la noche. No sé de dónde sacó una idea así. Nuestra casa siempre ha sido abierta. Nunca pasó nada que justificara ese miedo. Francisca también mencionó que Edith había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre el cuerpo humano, sobre diferencias entre hombres y mujeres, sobre asuntos que una niña de 12 años criada en un hogar cristiano estricto no debería estar pensando. Me preguntó si es pecado cuando un hombre toca el cuerpo de una mujer, si Jehová se enoja cuando eso pasa, si los niños que hacen cosas malas se van al infierno. Traté de explicarle sobre pureza cristiana, sobre cómo debemos mantener nuestro cuerpo como templo de Jehová, pero se puso aún más confundida. Creo que tal vez sea la adolescencia llegando más temprano. Ya sabes cómo es hoy en día. Las niñas se desarrollan más rápido. Nuevamente, la explicación parecía lógica. Edith estaba en una edad en que el cuerpo comenzaba a cambiar, cuando las primeras curiosidades sobre sexualidad aparecían naturalmente, y en una familia de testigos de Jehová, estos asuntos se trataban con extrema delicadeza y pudor.
Era normal que una niña criada con valores cristianos tan estrictos se sintiera confundida sobre cuestiones relacionadas con el cuerpo y la pureza moral. Mi mamá le aconsejó a Francisca que platicara más abiertamente con su hija sobre los cambios naturales de la adolescencia, siempre basando las explicaciones en los principios bíblicos sobre santidad y pureza. La tercera señal vino a través de Raimunda, mamá de la pequeña Alcira de 9 años. Durante una de las comidas comunitarias que hacíamos después de las asambleas de distrito, comentó que su hija había desarrollado algunos comportamientos infantiles que ya había superado hace tiempo. Alcira volvió a orinarse en la cama. Le susurró a un grupo pequeño de hermanas más íntimas, entre ellas mi mamá. Hace más de 2 años que no mojaba la cama y de repente empezó otra vez. El doctor dijo que puede ser estrés, pero ¿estrés de qué? Está teniendo las mejores oportunidades espirituales de su vida, recibiendo educación bíblica de primera calidad con el hermano Anselmo. Debería estar más feliz que nunca. Raimunda también mencionó que Alcira había comenzado a tener miedo de quedarse sola en casa, cosa que nunca había pasado antes. La niña siempre fue independiente para su edad, jugaba sola en el patio, se quedaba tranquila cuando los papás salían a hacer compras rápidas al centro de la ciudad. Pero ahora entraba en pánico cuando los papás se preparaban para salir, lloraba, se aferraba a la falda de su mamá, suplicaba que no la dejaran sola ni por unos minutos. Es como si tuviera miedo de que algo malo fuera a pasar cuando no estuviéramos cerca para protegerla, explicó Raimunda. ¿Pero protegerla de qué? Xalapa es una ciudad tranquila, nuestro barrio es seguro, nunca pasó nada que justificara tanto miedo. La cuarta señal fue la más sutil, pero tal vez la más reveladora para quien supiera interpretarla. Antonia, mamá de Delfina, comentó que su hija había dejado de hacer las oraciones espontáneas que siempre hacía antes de dormir. Delfina siempre fue una niña muy espiritual, que desde pequeña inventaba oraciones propias para agradecerle a Jehová por las bendiciones del día, para pedir protección durante la noche, para interceder por los familiares y amigos de la congregación. Eran oraciones inocentes y conmovedoras, llenas de la pureza y la fe sincera de una niña que realmente creía estar hablando directamente con Dios. Ahora solo hace las oraciones obligatorias, explicó Antonia. A la hora de las comidas, en el estudio bíblico familiar, en las reuniones. Pero esas pláticas particulares con Jehová que siempre tuvo, esos momentos espontáneos de oración y gratitud, desaparecieron completamente. Cuando le pregunto por qué ya no ora antes de dormir, dice que no sabe qué decirle a Jehová, que tiene miedo de decir algo malo y que él se enoje con ella. Traté de explicarle que Jehová ama las oraciones sinceras de sus siervos, especialmente de los niños, pero insiste en que prefiere quedarse callada para no correr el riesgo de desagradar a Dios. Individualmente, cada una de estas señales tenía una explicación plausible y hasta esperada. Los niños pasan por etapas, desarrollan miedos temporales, reaccionan de formas diferentes a los cambios en la rutina y a las nuevas responsabilidades. En una comunidad religiosa como la nuestra, donde la educación espiritual se tomaba muy en serio, era comprensible que niñas pequeñas se sintieran un poco sobrecargadas con estudios bíblicos tan intensos y avanzados para su edad. Pero había algo más, algo que no conseguía definir claramente, pero que me molestaba de una forma extraña. Era la manera como estas 4 niñas reaccionaban a la presencia de mi papá durante las reuniones. Antes de comenzar las clases particulares, corrían a saludarlo, competían por su atención, sonreían cuando él elogiaba sus participaciones durante el estudio de la atalaya. Ahora bajaban la cabeza cuando pasaba cerca, evitaban el contacto visual, se quedaban más cerca de sus papás cuando él andaba por ahí. Cuando le comenté esta observación a mi papá, tuvo una explicación inmediata y convincente. Es natural que se pongan un poco tímidas conmigo ahora, me dijo mientras preparaba un discurso en su sala de estudios. Antes yo era solamente un anciano de la congregación, alguien distante que veían únicamente durante las reuniones. Ahora soy su maestro particular, alguien que conoce íntimamente el nivel de conocimiento bíblico que tienen, que sabe cuáles son sus dificultades y facilidades en los estudios.
Es normal que los niños se intimiden cuando pasan a tener una relación más cercana con una autoridad espiritual. Es señal de que están desarrollando el debido respeto por los representantes de Jehová. La explicación tenía sentido. Nosotros fuimos enseñados desde pequeños a respetar profundamente a los ancianos de la congregación, a verlos como representantes directos de Jehová en la tierra, como hombres escogidos por el Espíritu Santo para liderar al pueblo de Dios. Era comprensible que niñas pequeñas se sintieran intimidadas al recibir atención personal de alguien con tanta autoridad espiritual. Lo que yo interpretaba como miedo o incomodidad podría ser simplemente reverencia y respeto cristiano, manifestándose de forma más intensa. Además, mi papá parecía más dedicado que nunca a sus responsabilidades espirituales. Se levantaba aún más temprano para orar y meditar. Pasaba más tiempo estudiando en su sala particular. Sus discursos en las reuniones se volvieron aún más profundos e inspiradores. Durante las actividades de predicación de casa en casa, su eficacia aumentó significativamente. Más personas aceptaban literaturas, más estudios bíblicos se programaban, más interés genuino por la verdad se despertaba en las personas que él visitaba. Los otros ancianos de la congregación elogiaban constantemente su dedicación. El hermano Anselmo es un ejemplo para todos nosotros, decían. Aun con todas las responsabilidades extras que asumió con la educación de las niñas, todavía encuentra tiempo y energía para destacarse en todas las actividades de la congregación. Así es como Jehová bendice a los siervos que se sacrifican por otros. Estos elogios llegaban hasta nosotros en casa, y mi mamá y yo nos sentíamos orgullosas de tener un esposo y papá que era tan reconocido por su espiritualidad ejemplar. Pero fue durante este periodo de aparente normalidad que comenzaron a suceder algunas situaciones que, vistas en retrospectiva, eran señales mucho más claras de lo que yo conseguía percibir en ese momento. La primera de estas situaciones pasó una tarde de sábado, cuando decidí hacerle una sorpresa a mi papá, llevándole un refrigerio a la oficina donde a veces iba los fines de semana para adelantar algunos trabajos de la semana siguiente. Llegué a la empresa alrededor de las 3 de la tarde, cargando un tupper con tortas de jamón y queso, un termo con café calientito y algunas galletas caseras que mi mamá había hecho en la mañana de ese día. Esperaba encontrarlo en su oficina, concentrado en los reportes mensuales que siempre dejaba para hacer los fines de semana cuando había menos movimiento y podía trabajar con tranquilidad. Pero cuando llegué a la empresa, el portero me dijo que no había visto a mi papá por ahí, que el edificio estaba prácticamente vacío excepto por algunos empleados de la limpieza. Me quedé confundida, porque mi papá había salido de casa diciendo claramente que iba a trabajar unas horas extras. Regresé a casa pensando que tal vez había cambiado de opinión y decidido hacer alguna otra actividad. Tal vez una visita pastoral no programada, o tal vez había ido a la librería del centro de la ciudad a comprar alguna publicación especial para los estudios de las niñas. Cuando llegó a casa al final de la tarde, le pregunté dónde había pasado el día. «Estuve en la empresa, sí», respondió sin dudar, «pero salí más temprano porque terminé lo que tenía que hacer». Después, pasé por la casa del hermano Joaquín para platicar con él sobre el progreso de Isaura en las clases bíblicas. Nos quedamos platicando en el portal de la casa, tomando una limonada que la hermana bendita preparó. Deberías haber ido a buscarme ahí si querías hacerme una sorpresa con el refrigerio. La explicación pareció razonable, y no pensé más en el asunto en ese momento. La segunda situación pasó algunas semanas después, durante un domingo en que no hubo reunión en el Salón del Reino porque estaba sucediendo una asamblea de distrito en otra ciudad, y nuestra congregación había decidido no participar por la distancia y los costos de transporte. Mi papá dijo que aprovecharía el día libre para hacer algunas visitas pastorales importantes, casos de hermanos que estaban enfrentando problemas espirituales y necesitaban atención especial de los ancianos. Salió de casa justo después de la comida, diciendo que probablemente regresaría hasta el final de la tarde porque había varias familias que visitar. Mi mamá y yo aprovechamos para hacer una limpieza general de la casa,
lavar y planchar ropa, y preparar algunas conservas de frutas del patio que estaban maduras. Alrededor de las 5 de la tarde, decidimos dar una caminata hasta el centro de la ciudad para tomar un helado en la nevería que quedaba en la plaza principal. Fue cuando vi a mi papá saliendo de una calle lateral, viniendo de la dirección opuesta de donde quedaban las casas de las familias que había mencionado que visitaría. Estaba caminando solo, con una expresión en la cara que no pude descifrar completamente, pero que me pareció una mezcla de satisfacción y preocupación. Cuando nos vio, su cara cambió inmediatamente. Volvió a la sonrisa cálida de siempre y vino a nuestro encuentro con la naturalidad habitual. ¿Cómo estuvieron las visitas pastorales?, preguntó mi mamá mientras caminábamos juntos hacia la nevería. Muy productivas, respondió. Conseguí platicar con varias familias que estaban necesitando orientación espiritual. Es gratificante poder ayudar a los hermanos a resolver sus problemas basándose en los principios bíblicos. Algunas situaciones son más complicadas de lo que parecen. Requieren varias pláticas hasta que las personas consiguen entender cuál es la voluntad de Jehová para sus vidas. Tomamos helado juntos, platicamos sobre asuntos variados y regresamos a casa como una familia armoniosa y feliz. Pero la tercera situación fue la que realmente plantó una semillita de duda en mi mente, aunque no tenía valor para admitir eso ni para mí misma en ese momento. Pasó un jueves por la noche, cuando mi papá estaba dando clase bíblica a Isaura en su casa. Yo había salido a hacer algunas compras al centro de la ciudad, cosas que necesitaba para el taller de costura, y estaba regresando a casa alrededor de las 8:30 de la noche. El camino que siempre hacía pasaba por la calle donde quedaba la casa de Joaquín y Bendita. Era una calle tranquila, con casas sencillas pero bien cuidadas, jardincitos pequeños al frente, una iluminación pública razonable para los estándares de la época. Normalmente pasaba por ahí sin poner mucha atención, pero esa noche algo me llamó la atención en la casa donde mi papá estaba dando clase. La casa estaba extrañamente silenciosa y oscura. No había luz prendida en la sala, donde normalmente sucedían los estudios bíblicos. No se oían voces platicando o leyendo textos en voz alta, como era común durante las clases. Solamente un cuarto en el fondo de la casa tenía una luz tenue encendida, y aún así con las cortinas completamente cerradas. Me pareció raro, pero pensé que tal vez habían cambiado el lugar del estudio por algún motivo práctico. Lo que realmente me inquietó fue la ausencia de los papás de Isaura. Joaquín tenía la costumbre de quedarse en el patio de la casa durante las clases, cuidando algunas plantas o haciendo pequeñas reparaciones, siempre cerca por si se necesitaba algo. Bendita normalmente se quedaba en la cocina, preparando un refrigerio para ofrecer al final del estudio, o cosiendo alguna prenda mientras escuchaba de lejos la voz de mi papá explicando las escrituras. Pero esa noche la casa parecía desierta, como si no hubiera nadie ahí. Disminuí el paso, tratando de entender qué estaba pasando. Fue cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era el llanto bajito de una niña, un llanto ahogado, como si la persona estuviera tratando de no hacer ruido, tratando de no ser escuchada. El sonido venía del cuarto que tenía la luz encendida y duró solamente algunos segundos antes de ser interrumpido por una voz masculina hablando en tono bajo pero firme. Una voz que reconocí como la de mi papá. No pude entender lo que estaba diciendo, porque hablaba muy bajito, pero el tono era de alguien dando instrucciones, orientaciones, tal vez hasta regaños. Después volvió el silencio, roto solamente por algunos sonidos indefinidos que no supe interpretar en ese momento. Me quedé ahí parada en la banqueta por algunos minutos, tratando de decidir si debería tocar la puerta para saber si todo estaba bien, pero terminé concluyendo que debía ser solamente un momento más emocionalmente intenso del estudio bíblico. A veces, cuando estudiábamos asuntos como la muerte de Jesús, o las persecuciones que los cristianos primitivos sufrieron, o las profecías sobre el fin de los tiempos, era común que las personas se emocionaran y lloraran. Tal vez Isaura se había emocionado con algún relato bíblico particularmente conmovedor,
Y mi papá la estaba consolando como un padre espiritual cariñoso consolaría a cualquier niña en un momento de sensibilidad emocional. Continué mi caminata hacia casa, pero no pude quitarme esa escena de la cabeza. Durante la cena, cuando mi papá llegó de la clase bíblica, quise preguntarle si había pasado algo especial, si Isaura se había emocionado con algún estudio específico, pero terminé sin preguntar, porque no quería parecer entrometida en las actividades pastorales de él. Al fin y al cabo, un anciano lidia con muchas situaciones delicadas en la vida espiritual de los miembros de la congregación, y no siempre es apropiado compartir esos asuntos íntimos con la familia. Pero estas 3 situaciones se quedaron grabadas en mi memoria, formando un cuadro que yo no quería armar, pero que insistía en formarse en mi mente. Había algo diferente en el comportamiento de mi papá, algo que no conseguía definir, pero que me dejaba inquieta. Él continuaba siendo el mismo hombre dedicado, el mismo anciano respetado, el mismo papá cariñoso, pero había momentos en que yo percibía una tensión sutil, una preocupación que trataba de esconder detrás de la sonrisa habitual. Fue en esa época también que comencé a notar cambios en su propio comportamiento en casa. Cosas pequeñas que individualmente no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón diferente al que estaba acostumbrada a ver en él a lo largo de toda mi vida. Se volvió más controlador sobre las actividades mías y de mi mamá, siempre queriendo saber a dónde íbamos, con quién hablábamos, qué asuntos se trataban en nuestras pláticas. Es por preocupación, explicaba cuando yo cuestionaba por qué necesitaba saber cada detalle de mi rutina diaria. Como anciano, tengo la responsabilidad de velar por la reputación de mi propia familia. Si hubiera cualquier problema con ustedes dos, eso puede afectar mi capacidad de ayudar a otros miembros de la congregación. Necesito tener la certeza de que no se están involucrando en conversaciones o actividades que puedan causar tropiezo a otras personas. La explicación tenía sentido dentro de la lógica de los testigos de Jehová, donde la reputación de un anciano y su familia era realmente importante para su eficacia en el ministerio. Pero la forma como hacía estas preguntas era diferente, más insistente, más detallada de lo que había sido a lo largo de todos los años anteriores. Quería saber no solamente a dónde íbamos, sino con quién platicábamos, qué asuntos tratábamos, qué preguntas hacía la gente, qué respuestas dábamos nosotras. Otro cambio fue en su rutina de sueño y de oración. Mi papá siempre fue una persona de sueño tranquilo, que dormía profundamente y despertaba descansado todas las mañanas. Pero comenzó a tener noches inquietas, se despertaba varias veces durante la madrugada, y a veces yo lo escuchaba caminando por la casa en la oscuridad, como si no pudiera quedarse quieto. Cuando le preguntaba si había algún problema, decía que estaba enfrentando luchas espirituales intensas, que Satanás estaba atacando a los siervos de Jehová con más fuerza en aquellos tiempos difíciles que precedían al fin del mundo. Mientras más nos dedicamos al servicio de Jehová, más Satanás trata de derribarnos, explicaba. Las responsabilidades que asumí con la educación de las niñas son muy importantes, y el diablo lo sabe. Está usando todos los recursos disponibles para atacarme espiritualmente, causar insomnio, ansiedad, tentaciones, pero no va a conseguir alejarme de mis deberes cristianos. Estoy orando más, estudiando más, fortaleciéndome más en la fe para resistir esos ataques. De hecho, sus actividades espirituales se intensificaron aún más. Pasaba horas extras en su sala de estudios, leyendo la Biblia, preparando discursos, meditando sobre textos complejos. Sus oraciones se volvieron más largas y más fervorosas, especialmente las oraciones antes de las comidas, que a veces se extendían por 10 o 15 minutos, pidiendo protección contra tentaciones, fortaleza para resistir a los ataques de Satanás, sabiduría para cumplir adecuadamente sus responsabilidades como anciano y educador espiritual. Durante las reuniones en el Salón del Reino, sus discursos se volvieron aún más poderosos y emocionantes. Hablaba sobre pureza cristiana con una intensidad que conmovía a toda la congregación, sobre la importancia de mantener secretos sobre asuntos espirituales delicados,
sobre cómo los niños debían aprender a confiar completamente en los ancianos escogidos por Jehová. Sus comentarios durante el estudio de la Atalaya eran los más buscados. Sus explicaciones sobre textos difíciles aclaraban dudas que hasta otros ancianos tenían dificultad para resolver. Su papá está pasando por un período de crecimiento espiritual excepcional, me comentó el hermano Gerardo, uno de los ancianos más antiguos de la congregación, después de una reunión particularmente inspiradora. Sus discursos tienen una profundidad y una aplicación práctica que raramente vemos. Es evidente que Jehová está derramando Espíritu Santo abundantemente sobre él, bendiciendo su dedicación extra a las actividades del reino. Ustedes deben estar muy orgullosas de tener un jefe de familia tan ejemplar. Y estábamos orgullosas de verdad. A pesar de los pequeños cambios que había notado en su comportamiento, no había duda de que mi papá se estaba destacando cada vez más como un líder espiritual excepcional. Las familias de las niñas que recibían clases particulares no se cansaban de elogiar su dedicación, su cariño paternal, su habilidad para hacer comprensibles los asuntos bíblicos más complejos para niñas pequeñas. Isaura casi no puede esperar a que llegue el jueves para tener clase con el hermano Anselmo, comentaba Bendita regularmente. Pasa toda la semana preparándose, memorizando versículos, pensando en preguntas inteligentes para hacer. Ayer me dijo que cuando crezca quiere ser misionera en una tierra lejana, llevando el mensaje de Jehová a personas que nunca han oído hablar de la verdad. Toda esa dedicación es resultado de la educación especial que está recibiendo. Comentarios similares venían de todas las otras familias. Francisca decía que Edith se había vuelto más madura y responsable desde que comenzaron las clases. Raimunda elogiaba cómo Alcira estaba desarrollando un entendimiento de las Escrituras muy avanzado para su edad. Antonia agradecía constantemente la atención especial que Delfina estaba recibiendo y cómo eso estaba ayudando a la niña a prepararse para una vida de servicio dedicado a Jehová. Con tantos elogios y resultados aparentemente positivos, yo conseguía justificar y minimizar las pequeñas rarezas que había notado. Al fin y al cabo, mi papá estaba asumiendo responsabilidades extras muy significativas, estaba invirtiendo tiempo y energía considerables en la educación espiritual de 4 niñas simultáneamente, además de mantener todas sus otras obligaciones como anciano, esposo, papá y empleado. Era natural que la presión adicional causara algunos efectos secundarios en su comportamiento y en su rutina. Pero fue justamente cuando estaba consiguiendo convencerme de que todo estaba normal, que los cambios eran solamente resultado del estrés positivo de responsabilidades aumentadas, que pasó el incidente que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación y plantó semillas de sospechas que ya no podría ignorar por mucho tiempo. Era un viernes por la mañana de finales de mayo de 1988. Recuerdo la fecha con precisión porque fue al día siguiente del feriado de Corpus Christi, y el taller de costura había permanecido cerrado el jueves, así que tenía algunas costuras acumuladas que terminar antes del fin de semana. Mi papá había salido más temprano al trabajo, mi mamá había salido a hacer compras al mercado central, y yo estaba sola en casa, aprovechando para organizar algunos papeles personales y hacer una limpieza general de mis pertenencias. Decidí aprovechar la mañana tranquila para hacer una limpieza más detallada en toda la casa, incluyendo los cuartos que normalmente no se tocaban con tanta frecuencia. Empecé por los dormitorios, pasé por la sala y la cocina, y finalmente llegué hasta la sala de estudios de mi papá. Era un ambiente que limpiaba solamente superficialmente, por respeto a su privacidad y a la importancia espiritual de ese espacio. Pero ese día decidí hacer una limpieza más completa. Comencé quitando el polvo de los libreros repletos de libros y publicaciones de la Sociedad Watchtower, organizando mejor los papeles esparcidos sobre la mesa de estudios y aspirando la alfombra que quedaba debajo del sillón donde pasaba horas leyendo y meditando. Fue cuando estaba moviendo la mesa para limpiar atrás de ella que encontré algo que no debería estar ahí, un papel arrugado, tirado en el piso como si fuera basura, pero que obviamente había caído de la mesa sin que él se diera cuenta.
Era una carta escrita con letra infantil, en papel común de cuaderno escolar, con algunas palabras borradas como si la niña hubiera llorado mientras escribía. Tomé el papel para tirarlo a la basura, pero algo me llamó la atención en las primeras palabras y terminé leyendo el contenido completo antes de poder controlarme. La carta decía: «Tío Anselmo, por favor no me toque más así. Duele mucho y tengo mucho miedo. Prometo que voy a ser una buena testiga de Jehová. Prometo que voy a estudiar la Biblia todos los días. Prometo que nunca le voy a decir a nadie porque usted dijo que Jehová me va a castigar si hablo. Pero por favor, deje de hacerme esas cosas. Ya no aguanto más. Por favor, tenga piedad de mí». La carta no estaba firmada, pero reconocí inmediatamente la letra. Era de Isaura, esa niñita dulce e inocente de 10 años, que cantaba con voz de ángel los cánticos del reino, que memorizaba versículos bíblicos con facilidad impresionante, que corría a mostrar sus dibujos a los adultos de la congregación. Ella estaba pidiendo socorro de la única manera que una niña consigue hacerlo cuando no tiene valor para hablar en voz alta, cuando le han enseñado que revelar ciertas cosas podría traer castigos divinos terribles. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, ¿pueden imaginar lo que pasó por mi cabeza en ese momento? Era como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre mí en cuestión de segundos. Todo lo que creía, todo lo que admiraba en mi papá, toda la estructura de mi vida religiosa y familiar se desplomó como un castillo de naipes. Sostuve ese papel con las manos temblando descontroladamente. Lo leí y releí decenas de veces, esperando que fuera una pesadilla horrible, esperando despertar y descubrir que nada de eso era verdad. Pero era verdad, mis amores. Era verdad, y yo sabía en el fondo del alma que era verdad, porque de repente todo comenzó a tener sentido de una forma aterradora. El comportamiento extraño de las 4 niñas, las pesadillas, los miedos inexplicables, la renuencia a participar en las actividades de la congregación, la forma como evitaban estar cerca de mi papá. Los cambios en su comportamiento también adquirieron un significado completamente diferente. El nerviosismo, los problemas para dormir, la necesidad obsesiva de controlar nuestra rutina, las largas oraciones pidiendo perdón por tentaciones y pecados. Guardé la carta en la bolsa del delantal con extremo cuidado, como si fuera la evidencia más importante de un crimen terrible, que necesitaba ser preservada a toda costa. Terminé la limpieza de la sala mecánicamente, sin poder pensar bien, solamente ejecutando los movimientos de forma automática, mientras mi mente trataba de procesar la dimensión de lo que había descubierto. Cuando mi mamá llegó de las compras y preguntó si todo estaba bien, porque me veía muy pálida, le mentí descaradamente. Dije que tenía dolor de cabeza, que tal vez sería mejor que me acostara un ratito antes de la comida. Ella me hizo té de toronjil con hojas frescas del patio, me cubrió con una manta de ganchillo que ella misma había hecho, y yo me quedé ahí acostada en mi cama, viendo el techo, sosteniendo esa carta contra el pecho, tratando de decidir qué hacer con un descubrimiento que podría destruir no solamente a mi familia, sino a varias otras familias de la congregación. ¿Cómo denunciar al propio papá? ¿Cómo enfrentar a un hombre que tenía autoridad espiritual absoluta sobre mi vida? ¿Cómo destruir la reputación de alguien que toda la comunidad respetaba y admiraba? ¿Y si estaba interpretando mal? ¿Y si había una explicación inocente? ¿Y si era todo un malentendido terrible? Pero no había manera de interpretar mal palabras tan claras, un pedido de socorro tan desesperado, una súplica tan dolorosa de una niña que estaba sufriendo algo que no debería ni saber que existe. Mientras más pensaba, más me acordaba de pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos, pero que ahora revelaban su verdadera naturaleza siniestra. La forma como mi papá siempre insistía en dar las clases solo con las niñas, sin la presencia de los papás. La manera como explicaba que las niñas se concentraban mejor cuando no había adultos cerca para distraerlas. Los horarios siempre coincidiendo con momentos en que los papás tenían otras actividades o compromisos.
La insistencia en usar cuartos más reservados de las casas, lejos del movimiento normal de la familia. Todo eso que en ese momento pareció celo pedagógico normal, ahora revelaba un patrón calculado de aislamiento y privacidad. Los cambios físicos que había notado en las niñas también adquirieron un significado aterrorizante. Isaura había adelgazado visiblemente en los últimos meses. Sus mejillas rosadas habían perdido el color saludable de niña feliz. Edith había desarrollado ojeras profundas, como si no durmiera bien desde hacía mucho tiempo. Alcira había vuelto a chuparse el dedo, un hábito que había abandonado a los 5 años de edad. Delfina había comenzado a morderse las uñas hasta sangrar, dejando los dedos lastimados e infectados. Eran señales gritantes de trauma psicológico que todos nosotros, adultos supuestamente responsables de proteger a esas niñas, habíamos ignorado completamente porque confiábamos ciegamente en la autoridad espiritual de un hombre que usaba su posición para satisfacer deseos enfermizos. ¿Cuántas otras niñas podrían haber sufrido en sus manos a lo largo de los años? ¿Cuántas otras señales habíamos ignorado porque era más fácil creer en la imagen pública que investigar la realidad privada? Pasé todo ese fin de semana en un estado de agonía mental indescriptible. Durante las comidas familiares, me sentaba a la mesa con mi papá como si nada hubiera cambiado. Lo escuchaba hablar sobre las actividades de la congregación, sobre los progresos de las niñas en las clases bíblicas, sobre sus planes para expandir el programa de educación especial a otras niñas de la comunidad. Cada palabra que salía de su boca me daba náusea física, pero no tenía valor para confrontarlo directamente con mi descubrimiento. El domingo por la mañana, fuimos todos juntos a la reunión en el Salón del Reino, como hacíamos religiosamente todas las semanas desde hacía más de 20 años. Pero para mí, esa fue la reunión más torturante de toda mi vida. Me senté en mi lugar habitual, entre mi mamá y algunas otras hermanas de la congregación, y vi a mi papá dirigir partes del programa, dar discursos sobre pureza cristiana y protección a las niñas, responder preguntas sobre responsabilidades espirituales de los ancianos. La hipocresía era tan absurda que llegaba a ser surreal. Durante el intervalo entre las partes del programa, observé atentamente el comportamiento de las 4 niñas que recibían clases particulares. Isaura estaba sentada entre sus papás, más callada de lo normal, evitando ver hacia el púlpito donde mi papá presentaba sus discursos. Edith se quedó todo el tiempo con la cabeza baja, jugando nerviosamente con la orilla del vestido. Alcira se aferraba al brazo de su mamá siempre que mi papá pasaba cerca de la fila donde estaban sentadas. Delfina no participó en ningún cántico, solamente movía los labios sin emitir sonido alguno. Después de la reunión, como siempre pasaba, varias personas vinieron a saludar a mi papá y agradecer por los discursos edificantes. Entre ellas estaban Joaquín y Bendita, papás de Isaura, que se empeñaron en agradecer una vez más por la dedicación especial que estaba teniendo con la educación espiritual de su hija. Isaura habla de usted todo el tiempo en casa, dijo Bendita con una sonrisa orgullosa. Dice que el hermano Anselmo es el hombre más sabio que conoce, después del mismo Jehová. Qué privilegio que ella tenga un maestro tan dedicado. Si ella supiera lo que realmente pasaba durante esas clases que elogiaba con tanto entusiasmo, probablemente nunca más podría sonreír en la vida. Pero, ¿cómo podría sospechar? ¿Cómo cualquiera de nosotros podría sospechar que un anciano respetado, un hombre que hablaba sobre Dios con tanta convicción, que demostraba conocimiento profundo de las Escrituras, que dedicaba su tiempo libre para educar niñas, pudiera ser capaz de actos tan monstruosos? Esta es una de las características más perversas de los depredadores que usan autoridad religiosa para sus crímenes. Construyen una imagen pública tan impecable, una reputación tan sólida, que se vuelve casi imposible para las personas creer en la verdad cuando finalmente sale a la luz. Y ellos lo saben, cuentan con eso, dependen de esa incredulidad para continuar operando sin ser descubiertos. Durante los días siguientes, comencé a observar a mi papá con ojos completamente diferentes. Cada gesto,
Cada palabra, cada expresión facial adquiría un significado nuevo y aterrador. Cuando hablaba sobre sus responsabilidades espirituales, yo escuchaba entre líneas las amenazas que les hacía a las niñas para mantener el secreto. Cuando elogiaba el progreso de ellas en los estudios bíblicos, yo imaginaba el terror que sentían cada vez que llegaba el día de la clase particular. La carta de Isaura mencionaba específicamente que él usaba el nombre de Jehová para intimidarlas, diciendo que Dios se enojaría si contaban sobre los abusos. ¡Qué blasfemia más terrible! Usar el nombre sagrado de Dios para silenciar niñas, para proteger crímenes horrendos, para perpetuar sufrimientos inimaginables. Era una profanación tan grave que llegaba a ser difícil de creer que alguien pudiera ser capaz de tanta perversidad espiritual. Pero yo necesitaba más evidencias antes de tomar cualquier actitud. Una sola carta, por más convincente que fuera, podría ser cuestionada, contestada, explicada de alguna forma alternativa. Necesitaba tener certeza absoluta de lo que estaba pasando antes de destruir la vida de tanta gente, incluyendo la de mi propia familia. Necesitaba ver con mis propios ojos, sorprender a mi papá en acción, tener pruebas incontestables de lo que estaba haciendo. Fue así como comencé a seguir secretamente a mi propio papá, en una de las experiencias más humillantes y dolorosas que cualquier hija puede pasar. El jueves siguiente, cuando salió a dar clase bíblica a Isaura, yo también salí de casa algunos minutos después. Le dije a mi mamá que iba a la casa de una amiga de la congregación que estaba enferma y necesitaba compañía. Tomé mi bicicleta y pedaleé hasta el barrio donde quedaba la casa de Joaquín y Bendita. Llegué al lugar unos 20 minutos antes de la hora programada para la clase y me escondí detrás de un árbol grande que quedaba en la banqueta frente a la casa. Desde ahí podía observar todo lo que pasaba sin ser vista. Pero aún así me sentía como una criminal, una espía, una hija desleal que estaba traicionando la confianza de su propio papá. Parte de mí aún esperaba descubrir que todo no era más que un malentendido terrible, que habría una explicación inocente para todo. Mi papá llegó puntualmente a las 7 de la noche, como siempre hacía. Joaquín lo recibió en la puerta con la sonrisa respetuosa de siempre. Le agradeció una vez más por la atención especial que le estaba dando a su hija, y lo invitó a pasar. Bendita apareció poco después, secándose las manos en el delantal, también agradeciendo por la dedicación y por el tiempo que estaba invirtiendo en la educación espiritual de Isaura. La niña apareció al último, saliendo de atrás de su mamá, claramente renuente, sin sonreír. Solo saludó de lejos como una niña educada, pero sin entusiasmo. Después de algunos minutos de plática en la puerta, como siempre pasaba, los papás se despidieron y salieron de casa. Escuché cuando mi papá dijo que prefería dar la clase solo con Isaura, porque así ella se concentraba mejor, sin las distracciones naturales de la presencia de los adultos. Joaquín y Bendita estuvieron completamente de acuerdo. Como siempre hacían, dijeron que iban a visitar unos parientes que vivían cerca de ahí y que regresarían en 2 horas. Agradecieron una vez más por la dedicación y se alejaron caminando tranquilamente por la calle, sin tener idea de lo que realmente estaba pasando en su casa. Me quedé ahí escondida, observando una casa que ahora estaba sumergida en un silencio pesado e inquietante. Las cortinas de la sala estaban cerradas, imposibilitando cualquier visión del interior, pero podía ver una luz tenue encendida en uno de los cuartos del fondo. Durante los primeros 20 minutos escuché voces platicando normalmente, como si realmente estuvieran teniendo una clase bíblica común, discutiendo textos de las Escrituras, haciendo preguntas y respuestas sobre asuntos doctrinarios. Pero después el patrón cambió drásticamente. Las voces se volvieron más bajas, hasta hacerse inaudibles. Hubo un periodo de silencio completo que duró cerca de 10 minutos, roto solamente por sonidos indefinidos que no conseguía identificar con precisión. Y entonces comencé a escuchar algo que me heló la sangre en las venas, el llanto bajito de una niña, un llanto ahogado, como si la persona estuviera tratando desesperadamente de no hacer ruido. Era el sonido más desgarrador que había escuchado en mi vida.
el llanto silencioso de una niñita de 10 años tratando de ser valiente, tratando de no llamar la atención, tratando de soportar algo terrible sin hacer escándalo. Duró solamente algunos segundos antes de ser interrumpido por una voz masculina hablando en tono bajo pero autoritario, una voz que reconocí inmediatamente como la de mi papá. No pude entender las palabras específicas que estaba diciendo, porque hablaba muy bajito, pero el tono era inconfundiblemente de alguien dando órdenes, haciendo amenazas, intimidando. Era la voz de un depredador controlando a su víctima, no la voz de un educador espiritual dedicado. Después, volvió el silencio pesado, interrumpido ocasionalmente por otros sonidos que prefiero no tratar de describir, porque son sonidos que ningún ser humano debería tener que escuchar, especialmente cuando involucran niñas. Salí de mi posición detrás del árbol, aún sabiendo que estaba corriendo el riesgo de ser vista. Necesitaba acercarme más, necesitaba tener certeza absoluta de lo que estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. Conseguí llegar hasta el lateral de la casa, donde había una ventana pequeña que daba al cuarto donde estaba encendida la luz tenue. Había una rendijita minúscula entre la cortina y el marco de la ventana, un espacio de tal vez 2 centímetros por donde era posible ver una pequeña parte del interior, y fue a través de esa rendija, mis queridos hijos del corazón, que vi la escena más horrorosa de toda mi vida. Vi a mi papá, aquel hombre que me crió con amor, que me enseñó a orar, que me llevó por primera vez al salón del reino, que me explicó sobre las promesas de Jehová para el futuro. Lo vi haciendo cosas que jamás debería hacer con cualquier niña, mucho menos con una niñita inocente que confiaba en él como confiaría en un abuelo cariñoso. Isaura estaba sentada en una sillita pequeña con su ropita de reunión toda desarreglada, llorando en silencio mientras él ponía las manos donde jamás debería poner. Sus ojitos estaban llenos de lágrimas que trataba de tragarse para no hacer ruido. Sus manitas pequeñas se aferraban a la orilla de la silla con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Era la imagen de la inocencia siendo destruida por alguien que debería protegerla. Pero lo que más me impactó fueron las palabras que le decía mientras cometía esas atrocidades. Acuérdate de lo que platicamos, Isaura. Esto es un secreto especial entre nosotros y Jehová. Si le dices a alguien, Jehová se va a sentir muy decepcionado de ti. Las niñas que dicen mentiras sobre los siervos escogidos de Jehová van a un lugar muy oscuro después de que se mueren. No quieres decepcionar a Jehová, ¿verdad? Quieres seguir siendo una niñita especial que Dios ama, ¿no es cierto? La niña solamente movía la cabeza afirmativamente, con los ojos cerrados con fuerza, tratando de ser obediente como todo testigo de Jehová es enseñado a hacer desde pequeño. Estaba haciendo lo que creía que era correcto, obedecer a un anciano, confiar en la autoridad espiritual, aceptar que los adultos saben lo que es mejor para las niñas. No tenía manera de saber que estaba siendo manipulada y abusada por un monstruo que usaba el nombre de Dios para sus propósitos perversos. No pude quedarme ahí ni un segundo más. Salí corriendo de esa ventana como si estuviera huyendo del mismo demonio. Regresé detrás del árbol y vomité todo lo que tenía en el estómago. Todo mi cuerpo convulsionaba de asco, de rabia, de desesperación, de una mezcla de emociones tan intensas que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. ¿Cómo era posible que un ser humano hiciera una cosa así? ¿Cómo un hombre que hablaba sobre pureza y santidad podía ser capaz de tanta monstruosidad? Pero necesitaba continuar ahí. Necesitaba esperar a que saliera, necesitaba tener la certeza de que Isaura estaría bien después de que terminara esa pesadilla. 2 horas se pasaron como si fueran 2 eternidades, hasta que finalmente mi papá salió de la casa. Isaura vino hasta la puerta para despedirse, como siempre hacía, pero estaba completamente diferente. Pálida, decaída, con los ojos rojos de tanto llorar, caminando de forma extraña, como si estuviera sintiendo dolor. Él se despidió de ella con la naturalidad de siempre, como si fuera realmente un maestro cariñoso despidiéndose de una alumna dedicada. Le dio palmaditas en la cabeza, dijo que había sido una clase muy provechosa,
que ella estaba progresando muy bien en los estudios bíblicos, que sus papás debían estar orgullosos de tener una hija tan especial. La hipocresía era tan absurda que llegaba a ser surreal. Cuando se alejó caminando por la calle, esperé unos 10 minutos antes de salir de mi escondite. Necesitaba tener la certeza de que ya estaba lejos antes de moverme. Durante ese tiempo, vi a Joaquín y Bendita regresar a casa. Los vi entrar sonriendo, probablemente ansiosos por escuchar cómo había estado la clase de su hija. Si supieran lo que realmente había pasado en esa casa durante las 2 horas que estuvieron fuera. Pedaleé hacia casa más despacio que nunca, tratando de procesar lo que había visto, tratando de decidir qué hacer con un descubrimiento que cambiaría la vida de todo mundo para siempre. Cuando llegué, mi papá ya estaba ahí, cenando tranquilamente con mi mamá, contando sobre cómo había sido provechosa la clase con Isaura, elogiando el progreso espiritual de la niña, planeando los próximos estudios que haría con ella. La pequeña Isaura tiene una comprensión de las escrituras realmente impresionante, decía mientras cortaba un pedazo de pollo asado. Hoy estudiamos sobre la importancia de mantener secretos sagrados, sobre cómo algunas verdades espirituales son demasiado especiales para ser compartidas con cualquier persona. Entendió perfectamente que existen cosas que solo deben hablarse entre ella, yo y Jehová. Es una lección muy importante para una niña de su edad. Cada palabra que salía de su boca me daba más náusea. Estaba hablando sobre adoctrinamiento psicológico, sobre manipulación emocional, sobre las técnicas que usaba para mantener a sus víctimas en silencio, pero disfrazaba todo como si fuera educación espiritual avanzada. Era una perversión tan profunda de las enseñanzas cristianas que llegaba a ser blasfemia. Durante la cena no pude comer prácticamente nada. Dije que tenía dolor de estómago, que tal vez era algo que había comido durante el día. Mi mamá se preocupó, ofreció remedios caseros, tés digestivos, pero yo solo quería aislarme en mi cuarto para tratar de procesar todo lo que había descubierto. Ella interpretó mi estado como indisposición física, sin imaginar que era indisposición moral y emocional causada por el descubrimiento más impactante de mi vida. Pasé toda la noche despierta, viendo el techo, sosteniendo la carta de Isaura que había encontrado en la sala de estudios de mi papá. Leía y releía esas palabras desesperadas, ese pedido de socorro de una niña que no tenía a dónde correr, que había sido enseñada que decir la verdad sobre un anciano sería una ofensa grave contra Jehová. ¿Cómo una niñita de 10 años podría enfrentar una manipulación psicológica tan sofisticada? En la mañana siguiente, durante el desayuno, mi papá estaba particularmente animado. Habló sobre sus planes de expandir el programa de clases particulares a otras niñas de la congregación. Mencionó algunas niñitas que había notado que tenían potencial espiritual especial. Dijo que iba a platicar con los papás para ofrecer educación bíblica personalizada. La idea de más niñas sufriendo en sus manos me causó una desesperación tan profunda que casi grité ahí mismo en la mesa del desayuno. Pero necesitaba actuar de forma inteligente. Confrontar a mi papá directamente sería inútil. Él negaría todo, inventaría explicaciones, usaría su autoridad para desacreditarme. Contarle a mi mamá sería demasiado traumático para ella, y además, probablemente no creería en acusaciones tan graves contra el esposo que admiraba desde hacía más de 30 años. Contarles a otros ancianos de la congregación sería arriesgado. Podrían cerrar filas para proteger a uno de los suyos o exigir pruebas que no tenía manera de proporcionar. La única opción que quedaba era la más difícil de todas. Yo misma tendría que reunir evidencias concluyentes, sorprender a mi papá infraganti, tener pruebas tan irrefutables que nadie pudiera cuestionar o negar. Y eso significaba que tendría que permitir que por lo menos un abuso más pasara mientras me organizaba para intervenir de la forma más eficaz posible. Era una decisión agonizante, saber que una niña inocente sufriría una vez más mientras yo planeaba cómo detenerlo definitivamente. Pero si actuaba precipitadamente, sin pruebas suficientes,
él podría escapar de las consecuencias y continuar abusando de otras niñas por años. Era mejor sacrificar algunos días para garantizar que fuera detenido de forma definitiva que arriesgar que continuara sus crímenes indefinidamente. Pasé el fin de semana siguiente observando a mi papá con una atención microscópica, buscando cualquier señal adicional que confirmara lo que ya sabía, cualquier evidencia que pudiera ser útil cuando llegara el momento de exponerlo. Noté que había comenzado a tomar baños muy largos después de las clases particulares, como si estuviera tratando de limpiarse de algo. Su ropa se lavaba por separado, con un cuidado especial que no había antes. Quemaba papeles en la parrilla del patio, siempre solo, siempre durante periodos en que mi mamá y yo no estábamos cerca. Durante las reuniones en el Salón del Reino, observé aún más atentamente el comportamiento de las 4 niñas. Todas exhibían señales consistentes de trauma psicológico. Evitaban el contacto visual con mi papá, se ponían inquietas cuando él se acercaba, demostraban ansiedad visible durante sus discursos sobre pureza cristiana. Era como si supieran que él estaba hablando sobre cosas que él mismo violaba regularmente, pero no tenían valor o conocimiento para denunciar la hipocresía. El lunes siguiente fue el día en que mi papá daría clase particular a Edith, la hija de 12 años de Sebastián y Francisca. Decidí que sería en esa ocasión que intervendría. Edith era un poco mayor que las otras. Tal vez tenía más conciencia de lo que estaba pasando. Tal vez pudiera ser una testigo más creíble si fuera necesario. Además, era la segunda en el orden de las clases semanales, así que mi intervención impediría que las otras 2 niñas de la semana también sufrieran abusos. Planeé todo hasta en los mínimos detalles. Salí de casa algunos minutos después de mi papá, pedaleé hasta el barrio donde vivía la familia de Edith y me posicioné en un lugar donde podía observar la casa sin ser vista. Esperé a que el patrón habitual se repitiera, los papás saliendo para dar privacidad a la clase, la casa quedándose silenciosa, las señales de que algo terrible estaba pasando en el interior. Esta vez, sin embargo, en vez de solamente observar impotente, yo actuaría. Había planeado esperar hasta escuchar las primeras señales de sufrimiento de la niña. Entonces iría hasta la puerta de la casa y fingiría una emergencia familiar que requería la presencia inmediata de mi papá. Sería una interrupción natural, que no levantaría sospechas, pero que protegería a Edith y me daría una oportunidad de confrontarlo en privado sobre lo que había descubierto. Pero lo que pasó fue diferente a lo que había planeado. Cuando llegué a la casa donde debería suceder la clase, encontré la calle en movimiento anormal. Había una patrulla de la policía parada frente a la casa vecina, algunos residentes parados en la banqueta platicando en grupos pequeños, y una agitación que claramente indicaba que algo importante estaba pasando en esa cuadra. Me acerqué casualmente a un grupo de vecinos para entender qué estaba pasando. Supe que la familia que vivía al lado de la casa de Edith había sufrido un asalto durante la tarde. Los ladrones se habían llevado algunos objetos de valor y la policía estaba haciendo el registro de la denuncia e investigando si otros inmuebles de la calle podrían estar en riesgo. Con todo ese movimiento policial y de curiosos, sería imposible para mi papá proceder con sus planes habituales. Seguramente cancelaría la clase o la transferiría a otro lugar, alegando que el ambiente no estaba adecuado para actividades de concentración espiritual. De hecho, vi cuando llegó a la casa de Sebastián, platicó brevemente con él en la puerta, y después ambos se subieron al carro para dirigirse a otro lugar. Los seguí discretamente, manteniendo distancia suficiente para no ser notada, pero consiguiendo acompañar el trayecto. Fueron hasta el mismo Salón del Reino, que quedaba en una calle tranquila y aislada, perfecto para las intenciones de mi papá. Sebastián abrió el salón, platicó algunos minutos más con mi papá y después se despidió, dejando a Edith sola con ese monstruo en un lugar donde nadie los molestaría. El Salón del Reino, después del horario de las reuniones, era un lugar completamente desierto. Quedaba en una calle residencial con poco movimiento, rodeado por casas donde la gente ya estaba recogida para la cena y las actividades nocturnas.
Las ventanas tenían cortinas gruesas que impedían cualquier visibilidad del exterior, y la acústica era buena como para contener sonidos que no deberían ser escuchados por personas de afuera. Era el lugar perfecto para un crimen, y mi papá lo sabía. Probablemente ya había usado el Salón del Reino otras veces para sus propósitos nefastos, especialmente cuando las circunstancias en las casas de las familias no eran favorables para la privacidad que exigía. Un lugar sagrado, dedicado a la adoración de Jehová, siendo profanado de la manera más vil posible. Esperé cerca de 30 minutos, tiempo suficiente para que iniciara sus actividades criminales. Entonces me dirigí a la entrada principal del salón. Tenía las llaves porque todos los miembros de la familia de ancianos tenían acceso al edificio en caso de emergencias o necesidades especiales. Abrí la puerta principal lo más silenciosamente posible y entré al vestíbulo que quedaba en la entrada. Inmediatamente escuché voces viniendo del salón principal. Primero la voz de mi papá, hablando en tono bajo pero autoritario, dando instrucciones que no pude entender completamente. Después la voz de Edith, claramente angustiada, haciendo preguntas que sonaban como súplicas. ¿De verdad tiene que ser así, tío Anselmo? ¿No puede parar por hoy? Me está doliendo mucho. La respuesta de él fue una amenaza velada sobre las consecuencias de desobedecer las orientaciones de un anciano escogido por Jehová. Era exactamente la confirmación que necesitaba. Ya no había más dudas, ya no había más margen para interpretaciones alternativas. Mi papá era realmente un depredador sexual que usaba su autoridad religiosa para abusar de niñas inocentes, y estaba a punto de sorprenderlo en acción por segunda vez. Esta vez, sin embargo, yo no huiría. Esta vez actuaría para proteger a esta niña y a todas las otras que podrían convertirse en víctimas de él en el futuro. Caminé hasta la puerta del salón principal y la abrí de una sola vez, sin tocar, sin anunciar mi llegada. La escena que encontré fue aún peor de lo que había imaginado. Edith estaba sentada en una de las primeras filas de sillas, con la ropa completamente desarreglada, llorando silenciosamente, mientras mi papá estaba de pie a su lado, también con la ropa desalineada, claramente interrumpido en medio de un acto criminal. Por algunos segundos, los tres nos quedamos paralizados. Edith me miró con una mezcla de alivio y terror, como si no supiera si mi llegada significaba salvación o más problemas. Mi papá me miró fijamente, con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de sorpresa, rabia y desesperación de quien fue sorprendido en flagrante cometiendo algo indefendible. «¿Qué estás haciendo aquí, Cleonice?», preguntó, tratando de mantener un tono de autoridad, pero con la voz visiblemente temblorosa. «No deberías estar aquí ahora. Estamos teniendo una clase bíblica muy importante, asuntos que son adecuados solamente para personas con madurez espiritual avanzada». «No me mientas, papá». Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que no sabía que poseía. «Sé exactamente lo que estás haciendo con estas niñas. Encontré la carta de Isaura. Te vi con ella el jueves pasado, y ahora te estoy viendo con Edith. Se acabó, papá. Se acabó todo». La expresión en su cara cambió completamente. La máscara de autoridad espiritual se cayó, revelando el rostro de un hombre desesperado que sabía que toda su vida estaba a punto de desmoronarse. Por algunos segundos, trató de negar, inventar explicaciones, usar su autoridad paternal para intimidarme. «No entiendes lo que estás viendo, hija. Son métodos especiales de educación espiritual que no tienes madurez para comprender. Algunas lecciones sobre pureza cristiana requieren demostraciones prácticas que...» «¡Cállate!», grité con una fuerza que resonó por todo el salón. «No trates de justificar lo injustificable. No trates de usar el nombre de Jehová para esconder tu podredumbre. Eres un monstruo, papá. Un monstruo que usa su posición religiosa para abusar de niñas inocentes. Y esto va a terminar hoy, ahora mismo». Edith continuaba sentada en la silla, temblando de miedo, sin saber qué hacer o decir. Me acerqué a ella con cuidado, tratando de demostrar que estaba ahí para protegerla, no para lastimarla. «¿Estás bien, querida? ¿Te lastimó hoy?». Ella solamente movió la cabeza negativamente,
pero sus ojos rojos de lágrimas contaban una historia diferente. «Arréglate tu ropita, Edith», le dije con la voz más dulce que pude. «No hiciste nada malo. Nada de lo que pasó aquí fue culpa tuya. Eres una niña buena, y las personas buenas a veces pasan por situaciones malas que no merecen. Pero ahora estás segura. Voy a cuidar que te mantengas segura». Mientras Edith se arreglaba, mantuve mi mirada fija en mi papá. Se había sentado en una de las sillas del frente, con la cabeza entre las manos, finalmente entendiendo que había sido descubierto de forma definitiva. «¿Cuántas, papá?», pregunté con una voz helada que no reconocía como mía. «¿Cuántas niñas abusaste a lo largo de los años? ¿Solo estas 4 que están recibiendo clases ahora o hay otras? ¿Desde cuándo haces esto?». Levantó la cabeza y me miró con ojos que parecían los de un animal herido. «No puedes entender, Cleonice. Las tentaciones, los ataques de Satanás. Traté de resistir, oré, le supliqué fuerzas a Jehová, pero…» Comenzó a llorar, un llanto patético de hombre que estaba viendo toda su vida desintegrarse. «No le eches la culpa a Satanás», respondí con desprecio. «No le eches la culpa a las tentaciones. Tú escogiste hacer estas cosas. Planeaste, calculaste, manipulaste familias enteras para tener acceso a sus hijas. Usaste el nombre de Dios para intimidar niñas y mantenerlas en silencio. Estas fueron tus decisiones, papá, tus decisiones conscientes y deliberadas». Edith había terminado de arreglarse y estaba de pie a mi lado, aún temblando, pero visiblemente aliviada de no estar más sola con ese hombre. «Edith», le dije gentilmente, «quiero que sepas que fuiste muy valiente, más valiente que cualquier adulto en este salón. Ahora vamos a salir de aquí, y te voy a llevar a tu casa, con tu mamá y tu papá, y nunca más vas a tener que quedarte sola con él, te lo prometo». «¿Y tú, papá?», continué, volviendo mi atención hacia ese hombre que ya no reconocía como mi papá. «Vas a venir con nosotras. Vamos a ir a la delegación y les vas a contar a las autoridades competentes exactamente lo que hiciste con estas niñas. Vas a asumir la responsabilidad por tus crímenes. Vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones». Se levantó de la silla con dificultad, como si hubiera envejecido 20 años en 20 minutos. «Cleonice, por favor, piensa en nuestra familia. Piensa en tu mamá. Piensa en la congregación. Si esto se hace público, va a destruir la vida de muchas personas inocentes. Podemos resolver esto de otra forma. Puedo buscar ayuda espiritual. Puedo…». «Lo único que puedes hacer ahora es confesar tus crímenes y aceptar los castigos legales que merezcas», lo interrumpí. «Nuestra familia, mi mamá, la congregación, todos van a tener que lidiar con las consecuencias de tus acciones. Pero estas niñas inocentes no pueden seguir sufriendo para proteger la reputación de nadie». Salimos del Salón del Reino los 3 juntos, en una caminata silenciosa y tensa. Primero llevé a Edith a su casa, donde tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida con Sebastián y Francisca. Tuve que explicarles que su hija había sido abusada sexualmente por el anciano en quien más confiaban, que las clases bíblicas que tanto elogiaban eran en realidad sesiones de abuso sistemático. La reacción de ellos fue exactamente lo que esperaba: incredulidad inicial, negación, rabia, desesperación y finalmente la aceptación dolorosa de la realidad. Francisca lloró como nunca había visto a nadie llorar, abrazando a Edith con una fuerza desesperada, pidiendo perdón por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Sebastián se quedó en silencio por largos minutos, procesando la información antes de explotar en una rabia que pensé que iba a agredir físicamente a mi papá ahí mismo. «¿Dónde está ahora?», preguntó Sebastián con la voz ronca de emoción contenida. «¿Dónde está ese monstruo que lastimó a mi hija?». Expliqué que mi papá estaba esperando afuera, que íbamos todos juntos a la delegación a hacer el registro de la denuncia, que la justicia seguiría su curso normal a partir de ese momento. Pero Sebastián no quiso esperar por los trámites legales. Salió de casa como un huracán y se dirigió directamente hacia donde mi papá estaba esperando en la banqueta.
Por algunos momentos pensé que iba a golpear a mi papá ahí mismo, enfrente de todo el vecindario, y parte de mí pensó que sería una justicia apropiada. Pero en el último segundo se controló, limitándose a señalar con el dedo la cara de mi papá y gritarle: «Eres un demonio disfrazado de siervo de Dios, un demonio que destruyó la inocencia de mi hija, y me voy a encargar de que todo mundo sepa qué tipo de monstruo realmente eres». Fuimos todos a la delegación: yo, mi papá, Sebastián, Francisca y Edith. El comandante de guardia era un hombre experimentado, que ya había lidiado con casos similares, y condujo las declaraciones con la sensibilidad necesaria para la situación. Edith fue escuchada en presencia de una psicóloga, en un cuarto especial preparado para atención de niñas víctimas de abuso sexual. Mi papá, confrontado con las evidencias y con el testimonio directo de una de las víctimas, terminó confesando parcialmente sus crímenes. Admitió los abusos contra Edith, pero trató de minimizar la gravedad y la frecuencia de los actos. Negó cualquier involucramiento con las otras 3 niñas, alegando que el caso de Edith había sido un episodio aislado, un momento de debilidad espiritual que no se había repetido con ninguna otra niña. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Tenía la carta de Isaura como prueba de que por lo menos una niña más había sido abusada y había presenciado personalmente los abusos contra ella. Era necesario ampliar la investigación para incluir a todas las posibles víctimas, garantizar que la extensión real de los crímenes fuera descubierta y castigada adecuadamente. Pasé toda la madrugada en la delegación, dando declaraciones detalladas, entregando la carta que había encontrado, describiendo todo lo que había observado en las últimas semanas. El comandante me dijo que los casos que involucraban autoridades religiosas eran particularmente complejos, porque los criminales solían tener redes de protección muy sólidas dentro de sus comunidades, y las víctimas generalmente eran intimidadas a mantener silencio a través de manipulación psicológica sofisticada. Su actitud fue muy valiente, me dijo. La mayoría de las personas en su situación prefieren cerrar los ojos, proteger a la familia, mantener las apariencias. Usted escogió proteger a las niñas, y eso va a salvar a otras niñas de pasar por el mismo sufrimiento que éstas ya pasaron. En la mañana siguiente, la noticia ya se había esparcido por toda la congregación y por buena parte de la ciudad. Xalapa era una ciudad mediana. Este tipo de escándalo no pasaba desapercibido por mucho tiempo. Pero la reacción de la comunidad religiosa fue muy diferente de lo que esperaba, y mucho más dolorosa de lo que podría haber imaginado. En vez de apoyo y solidaridad a las víctimas, lo que encontré fue incredulidad, negación y hasta hostilidad. Muchos miembros de la congregación se negaban a creer que un anciano tan respetado pudiera ser capaz de tales actos. Otros sugerían que las niñas estaban mintiendo, inventando historias o siendo manipuladas por adultos con segundas intenciones. Algunos hasta insinuaron que yo tenía motivaciones personales para destruir la reputación de mi propio papá. El hermano Anselmo es un hombre de Dios, decían. Un siervo fiel de Jehová desde hace más de 30 años. Si cometió algún error, fue solamente un momento de debilidad que Satanás aprovechó para atacarlo. No podemos destruir la vida de un hombre tan dedicado por acusaciones que pueden no ser verdaderas. Esta reacción me lastimó más de lo que podría explicar. Era como si toda la comunidad que yo consideraba mi familia espiritual hubiera escogido proteger al depredador en vez de acoger a las víctimas. Era como si la reputación de la organización fuera más importante que la seguridad de las niñas. Era como si me hubiera convertido en la villana de la historia por haber expuesto a un criminal que casualmente era mi papá y anciano de la congregación. Peor aún fue la reacción de mi propia mamá. Cuando llegué a casa en la mañana siguiente, después de pasar toda la noche en la delegación, la encontré completamente trastornada. Había llorado tanto que tenía los ojos hinchados, no había dormido, no había comido y estaba en un estado de shock profundo. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio papá, Cleonice?», fueron las primeras palabras que me dijo. «¿Cómo pudiste destruir a nuestra familia así?
¿Exponer nuestros problemas privados al mundo entero? ¿Manchar la reputación de un hombre que dedicó toda su vida al servicio de Jehová? Traté de explicarle exactamente lo que había descubierto. Le mostré la carta de Isaura. Describí las escenas que había presenciado. Expliqué que otras niñas también estaban siendo abusadas, pero se negaba a creer. Para ella, todo no era más que malentendidos, interpretaciones erróneas, tal vez hasta montajes de personas que querían perjudicar a nuestro papá por envidia o maldad. Tu papá puede tener sus defectos, como cualquier ser humano, decía, pero jamás haría las cosas horribles de las que estás hablando. Lo conoces desde hace 32 años. Has visto cómo siempre fue un hombre correcto, dedicado, amoroso. ¿Cómo puedes creerles más a extraños que a tu propia familia? Era imposible hacerla entender que los depredadores sexuales, especialmente aquellos que ocupan posiciones de autoridad y confianza, son maestros en mantener dobles personalidades. Que es perfectamente posible ser un esposo cariñoso y un papá dedicado en casa, y al mismo tiempo ser un abusador de niñas en situaciones privadas. Que muchos de los peores criminales de la historia eran personas aparentemente normales y respetables en sus comunidades. Durante los días siguientes, mientras la investigación policial continuaba, fui gradualmente siendo aislada tanto por la congregación como por mi propia familia. Mi mamá casi no me hablaba, salía de casa para quedarse en casa de parientes, evitaba mi presencia siempre que era posible. Los miembros de la congregación me saludaban fríamente en las calles. Algunos ni siquiera respondían cuando les hablaba. El boicot se extendió hasta mi trabajo. Varias clientas del taller de costura cancelaron encargos, alegando que no se sentían cómodas haciendo negocios conmigo después del escándalo. Otras simplemente dejaron de aparecer sin dar explicaciones. Mi fuente de ingresos disminuyó drásticamente y comencé a enfrentar dificultades financieras además de todos los otros problemas. Pero lo peor de todo era saber que las otras niñas que habían sido abusadas continuaban sufriendo en silencio, protegidas por las familias que preferían negar la realidad a enfrentar el dolor de aceptar que habían fallado en proteger a sus hijas. Joaquín y Bendita, papás de Isaura, se negaron terminantemente a creer que su hija había sido molestada. Cuando los policías fueron a su casa para escuchar la declaración de la niña, no permitieron que hablara, alegando que no iban a exponer a su hija a más trauma basado en acusaciones falsas. Isaura es una niña feliz y saludable, declaró categóricamente Bendita. Si hubiera sido abusada de alguna forma, nosotros nos habríamos dado cuenta. Somos sus papás, conocemos cada expresión de su carita, cada cambio de humor. El hermano Anselmo siempre fue respetuoso y cariñoso con ella. Estas acusaciones son mentiras de personas que quieren destruir a un hombre bueno. La misma reacción vino de las familias de las otras dos niñas. Raimunda, mamá de Alcira, dijo que su hija nunca había demostrado cualquier señal de incomodidad o miedo relacionado con las clases bíblicas. Antonia, mamá de Delfina, afirmó que su hija siempre hablaba bien del hermano Anselmo, siempre llegaba a casa contenta después de las clases. Era una negación colectiva que llegaba a ser surreal. Todas estas familias habían notado cambios comportamentales en sus hijas. Todas habían comentado sobre miedos inexplicables, pesadillas, problemas en la escuela, regresiones en el desarrollo. Pero cuando fueron confrontadas con la posibilidad de que estas señales fueran resultado de abuso sexual, escogieron la negación en vez de la protección. Comencé a entender que mi lucha sería mucho más difícil de lo que había imaginado. No se trataba solamente de exponer a un criminal y proteger a sus víctimas. Se trataba de enfrentar todo un sistema de protección a autoridades religiosas, una cultura de silencio y negación que priorizaba la reputación de la organización por encima de la seguridad de las niñas. Pero no podía desistir. Aún aislada, aún rechazada por la comunidad que siempre fue mi familia, aún enfrentando dificultades financieras y emocionales, no podía permitir que esas niñas continuaran sufriendo. Tenía que encontrar una manera de hacer que la justicia prevaleciera, costara lo que costara.
La investigación policial continuó, aún con la falta de cooperación de las familias. El comandante consiguió una orden judicial para que las niñas fueran escuchadas obligatoriamente en presencia de psicólogos especializados y trabajadores sociales. Fueron sesiones dolorosas, donde las niñas fueron gradualmente alentadas a hablar sobre experiencias que habían sido enseñadas a mantener en secreto absoluto. Isaura fue la primera en romper el silencio. En una sesión particularmente emotiva, finalmente admitió que el tío Anselmo había realmente hecho cosas malas con ella, cosas que lastimaban y que no le gustaban. Describió detalladamente varios episodios de abuso, confirmando que los crímenes venían sucediendo desde hacía varios meses, siempre durante las supuestas clases bíblicas, siempre acompañados de amenazas sobre castigos divinos si le contaba a alguien. Decía que Jehová se iba a enojar mucho conmigo si hablaba, contó entre lágrimas. Que las niñas que acusan a los siervos de Jehová van a un lugar muy oscuro después de que se mueren. Tenía mucho miedo de ir a ese lugar oscuro, así que nunca le dije a nadie, pero ahora estoy contando porque la tía Cleonice dijo que no hice nada malo. Con el testimonio de Isaura, las otras niñas fueron alentadas a hablar también. Una por una, confirmaron que habían sido abusadas sexualmente durante las clases bíblicas particulares. Todas describieron el mismo patrón: manipulación psicológica usando conceptos religiosos, amenazas sobre consecuencias espirituales, aislamiento físico de las familias y abusos progresivos que aumentaban en gravedad a lo largo del tiempo. Los dictámenes psicológicos confirmaron que las 4 niñas presentaban señales consistentes con abuso sexual infantil: trauma psicológico, regresiones comportamentales, miedos específicos relacionados con autoridades masculinas, pesadillas recurrentes y conocimiento sexual inapropiado para sus edades. Con estas evidencias, la Fiscalía armó un caso sólido contra mi papá. Fue formalmente acusado de 4 delitos de abuso sexual de menores, 4 delitos de corrupción de menores y varios delitos relacionados con el uso de autoridad religiosa para fines criminales. Las penas podrían llegar a más de 40 años de prisión si era condenado por todas las acusaciones. Pero aún con todas estas evidencias, la congregación continuó apoyando a mi papá y cuestionando la veracidad de las acusaciones. Varios miembros testificaron a favor de su carácter, hablando sobre su dedicación religiosa, su reputación intachable, su contribución a la comunidad a lo largo de tantos años. Otros sugirieron que las niñas habían sido coaccionadas a mentir por adultos con motivaciones turbias. El juicio fue un circo mediático que duró varios meses. Todo Xalapa siguió cada desarrollo del caso, dividida entre aquellos que creían en las acusaciones y aquellos que defendían a mi papá. La prensa regional cubrió extensivamente el proceso, transformando nuestra tragedia familiar en una fuente de entretenimiento público. Durante todo este periodo, continué siendo tratada como una paria por la congregación. Fui oficialmente expulsada de la organización por causar divisiones y difamar a un anciano sin pruebas suficientes. Mi mamá se mudó a la casa de una hermana en otra ciudad, negándose a mantener cualquier contacto conmigo. Perdí prácticamente todas mis amistades y mi fuente de ingresos, pero persistí, sostenida solamente por la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Acompañé cada audiencia, apoyé a las familias de las víctimas cuando finalmente aceptaron la realidad, y traté de reconstruir mi vida en una comunidad que me veía como una traidora. El veredicto final llegó en una tarde lluviosa de diciembre de 1988. Mi papá fue considerado culpable de todas las acusaciones. El juez, al pronunciar la sentencia, hizo un discurso poderoso sobre cómo las autoridades religiosas que abusan de la confianza depositada en ellos merecen castigos aún más severos que los criminales comunes. El acusado no solamente cometió crímenes horrendos contra niñas inocentes, dijo el juez, sino que utilizó su posición de autoridad espiritual para perpetrar esos crímenes y silenciar a sus víctimas. Usó el nombre de Dios para intimidar niñas, profanó un lugar sagrado y destruyó la confianza que familias enteras depositaban en él.
No hay atenuantes para crímenes tan graves, cometidos de forma tan calculada y perversa. La sentencia fue de 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir por lo menos 20 años. Mi papá, a los 60 años de edad, probablemente moriría en la cárcel. Parte de mí sentía una satisfacción sombría con esa justicia tardía. Otra parte sentía una tristeza profunda por haber perdido para siempre al hombre que pensé que era mi papá. Cuando salimos del tribunal, después de la lectura de la sentencia, Isaura corrió hacia mí y me dio un abrazo apretado. «Gracias, tía Cleonis», me dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por haber creído en nosotras. Gracias por haber sido valiente cuando nosotras no pudimos serlo». Fue el momento más emocionante y gratificante de todo ese proceso horrible. En los años siguientes, traté de reconstruir mi vida lejos de Xalapa. Me mudé a la Ciudad de México, donde conseguí trabajo en un gran taller de costura, y gradualmente fui rehaciendo mi red social y profesional. Nunca más pisé una reunión de testigos de Jehová. Nunca más quise saber de religión organizada de ningún tipo. Las niñas que fueron abusadas siguieron caminos diferentes. Algunas lograron superar el trauma con ayuda psicológica adecuada y construyeron vidas normales. Otras cargaron secuelas más duraderas, desarrollando problemas de relación, depresión, dificultades para confiar en las personas. Pero todas sobrevivieron. Todas lograron salir de esa situación terrible, y eso ya era una victoria considerable. Mi papá murió en la prisión en 1996, de cáncer de pulmón. No fui al funeral. No quise tener ese último encuentro con ese hombre que me había dado la vida, pero que también había destruido la inocencia de varias niñas. Mi mamá murió 2 años después, sin haberme perdonado jamás por haber expuesto los crímenes de su esposo. Hoy, a los 83 años, veo hacia atrás y no me arrepiento de nada de lo que hice. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más correcta. Protegí a niñas inocentes de un depredador que podría haber continuado abusando de decenas de otras niñas si no hubiera sido detenido a tiempo. Enfrenté a una comunidad entera que prefería el silencio cómodo a la verdad dolorosa. Mis queridos, que me acompañaron hasta el final de esta historia terrible, espero que nunca tengan que pasar por una situación como esta. Pero si algún día sospechan que una niña está siendo abusada, por favor, no cierren los ojos. No escojan el silencio por miedo a las consecuencias. Las niñas son las personas más vulnerables de nuestra sociedad, y nosotros, los adultos, tenemos la obligación de protegerlas, aun cuando eso signifique enfrentar a personas poderosas, aun cuando eso signifique sacrificar nuestra propia tranquilidad. El mal a veces se esconde detrás de las máscaras más respetables, se disfraza con las vestimentas más santas, se protege con las autoridades más incuestionables. Pero no importa qué tan poderoso sea un abusador, no importa cuánta gente lo defienda, no importa cuántas instituciones lo protejan, la verdad siempre prevalece al final, y las niñas siempre merecen nuestra protección. Si les gustó escuchar mi historia, aun siendo tan dolorosa, dejen su like aquí abajo y suscríbanse al canal. Compartan en los comentarios desde dónde están viendo, porque me da fuerza saber que no estoy hablando sola. Y recuerden siempre, cuando se trata de proteger niñas, no existe neutralidad. O están del lado de la protección o están del lado de la omisión. Escojan siempre proteger. Siempre.